como cada atributo de Dios, yo sé que siempre digo lo mismo, pero fue un placer y muy emocionante poder meditar este atributo del Señor que vamos a compartir en esta tarde. Como siempre digo, no pretendo que lo podamos entender. Seres finitos jamás van a entender a un ser infinito. Pero cada vez que conocemos más a nuestro Señor, podemos conocer más de su voluntad. Nuestra vida cambia. Dice que cuando nosotros le conocemos más a Él, nuestra vida es transformada de gloria en gloria. No hay crecimiento espiritual, no hay un crecimiento en la iglesia, si no es por medio y a través del conocimiento de nuestro Dios. No lo puede haber. Las iglesias de hoy están llenas de actividades, están llenas de programas y están llenas de entretenimientos que pueden hacer que crezca el número de las personas que asisten, pero esos entretenimientos no pueden hacer que esas personas crezcan espiritualmente hablando. Llenar un local es fácil. Para algunos más fácil, para otros no tan fácil, pero llenar un local no se necesita el Espíritu de Dios para hacer eso. El mundo vive llenando locales, por boliches, por modas, por cine, por lo que fuera. Pero que las personas crezcan y que las personas maduren y que las personas cada día tengan frutos que le agraden al Señor, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y si hay algo que entendemos con el tiempo, que lo hace a través de la predicación de la palabra. Dice que la exposición de tus palabras alumbran. Esto ustedes lo encuentran en las Escrituras. La exposición de la palabra del Señor alumbra. Y hoy para mí es un gozo poder compartir la sabiduría de Dios. Siempre hablamos de que Dios es sabio. Obviamente no pretendo en poco tiempo que podamos ver todo, porque yo tampoco lo sé, pero es tanto, hermanos, que creo que de todos los atributos que hemos visto hasta ahora, ya en 2 años, creo que este va a ser uno de los que más vamos a leer, porque son lecturas muy buenas, hermanos, que vamos a leer, que nos van a animar, que nos van a motivar, de quién es nuestro Dios, de cómo es nuestro Dios y cómo eso implica en nosotros. Como siempre me gusta ver los atributos de Dios en la creación, me gusta ver los atributos de Dios en la cruz y me gusta ver ese atributo de Dios en nuestra vida práctica. Y también decidí armar este sermón con esa estructura. Una definición que encontré de sabiduría, esto no está hablando de la sabiduría de Dios, esta definición usted la puede encontrar en cualquier diccionario. Acerca de la sabiduría dice: capacidad de tomar decisiones. Una persona sabia sabe tomar decisiones. Decisiones toma cualquiera. Ahora, tomar una buena decisión la toma una persona que tiene sabiduría. Tomar decisiones informadas y juiciosas implica la habilidad de discernir entre lo bueno y lo malo y de actuar de acuerdo con principios y valores sólidos. Esta es una definición que el mundo da de sabiduría. Y yo no sé si algunos de los que están acá alguna vez leyeron de algún filósofo o alguno que se jacte de sabiduría. Y ellos por lo general, en esa sabiduría siempre, así sea Buda, que era ateo, así sean los griegos, que eran politeístas y tenían cientos de dioses, si hay algo que ellos siempre quieren transmitir con la sabiduría, es la virtud de vivir una vida correcta, de vivir una vida íntegra y de vivir una vida en armonía con las demás personas. La persona sabia toma la mejor decisión, fomenta la empatía y promueve la paz y armonía. Esto es lo que el hombre cree que es la sabiduría y creen que la pueden alcanzar. Ahora nosotros, a los que nos ha sido revelada la verdad de la palabra del Señor, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Obviamente que una persona que está buscando la sabiduría y no está empezando por temer al único y verdadero Dios, esa persona va a encontrar una sabiduría terrenal, una sabiduría animal, una sabiduría diabólica. Pero no se va a poder encontrar con la verdadera sabiduría que viene de lo alto. Pero a mí ese versículo me dice algo: el principio de la sabiduría es el temor del Señor.
¿Cómo puedo yo jactarme de sabiduría si no tengo un poquito de temor de Dios? Porque hasta ahora estábamos hablando de paganos, de ateos. Pero en la iglesia del Señor Jesucristo a veces encontramos personas que se jactan de sabiduría, pero que no viven piadosamente. Es mi manera de vivir lo que muestra la sabiduría que el Señor me dio. Ahora, conforme a esta definición, vamos a hablar de la persona de nuestro Dios. La de Dios es la fuente de toda la sabiduría y el conocimiento. Ustedes imagínense que nosotros el año pasado vimos que Dios era omnisciente. Yo no sé si todos se acuerdan lo que era omnisciente. Dios conoce todas las cosas reales y posibles. Dios conocía todo lo que iba a pasar hoy, pero Dios ya conocía las posibilidades también. Dios conocía qué iba a pasar si en vez de venir en Didi me venía en colectivo. Dios sabía qué iba a pasar si me levantaba una hora más tarde, una hora más temprano. Dios sabía qué iba a pasar si yo no venía al culto. Dios conoce todo, lo real, lo posible, y en base a ese conocimiento que el Señor tiene, el Señor tomó decisiones en la eternidad pasada. Tomó decisiones para la gloria de su nombre. Tomó decisiones para su pueblo. Tomó decisiones para su iglesia. Tomó decisiones para cada uno de nosotros que estamos acá en esta tarde. Dios, en el preconocimiento que Él tiene de todas las cosas, entretejió la historia de una manera que nosotros no la podemos entender, pero ya habíamos visto, no sé si se acuerdan, el decreto de Dios. Dios estableció todas las cosas. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había establecido todo hasta el final. Por eso podemos tener una Biblia que habla de Génesis desde el principio hasta Apocalipsis desde el final de todos los tiempos. Dios decretó absolutamente todas las cosas, hasta dónde tenía que caer cada gota de lluvia. Teniendo todo ese conocimiento, el Señor orquestó toda la historia, ordenó todas las cosas. Obviamente tiene que hacer también uso de su omnipotencia. No sé si se acuerdan de su omnipotencia. Dios puede hacer todas las cosas, porque Él es todopoderoso, el Shaddai. Hermanos, ahora vamos a ir viendo cómo esto va a ir implicando en todo lo creado en nuestras vidas. Y yo les puedo asegurar que si después de este sermón usted no alaba la sabiduría de Dios, lo tendría que predicar de nuevo. Miren, vamos a Proverbios, capítulo 8. Vamos a empezar a ver el primero de los 3 puntos. La sabiduría de Dios en la creación. Cuando nosotros leemos el libro de Proverbios, a veces suele ser un poco controversial, porque Salomón a la sabiduría la personifica, como si estuviese hablando de una persona. Y muchos por eso entienden que está hablando del Señor Jesucristo. Pero esto a veces trae algunos problemas porque vemos que el libro de Proverbios dice que en el principio fue engendrada. Pero nosotros sabemos que Jesús es eterno. Entonces nosotros mientras la vamos leyendo, vamos a ver y vamos a tratar de interpretarlo como la sabiduría, como un atributo de Dios. Y no como la persona de Cristo. Pero sabemos que la persona de Cristo es sabiduría. Proverbio 8, versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Hermanos, no existía nada. No existía diablo, no existía ángel, no existía mundo. La sabiduría ya estaba con Dios. La sabiduría del Señor es eterna. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz, placer,
entretenimiento, descanso, teniendo Solá delante de él todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitante de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Hermanos, no necesitamos ser muy inteligentes para darnos cuenta que Dios tuvo que ser muy sabio para crear el mundo en donde vivimos. Cuando nosotros vemos la creación, nosotros podemos ver la sabiduría de Dios. A mí, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho la astronomía, me gusta ver esos videos de los científicos. ¿Vieron que ahora hay un cometa que está volando cerca de nuestro planeta? Y bueno, a lo primero tenían la esperanza de que sea una nave espacial, pero no, es una roca que está volando a 70 kilómetros por segundo. Hermanos, esto lo dicen los mismos científicos. Nosotros vemos la sabiduría de Dios en la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Si la Tierra estuviese más cerca del Sol, o si la Tierra estuviese un poco más alejada del Sol, nosotros no podríamos existir. No podríamos. O nos quemaríamos o nos congelaríamos. Si la Luna no estuviese a la distancia que está de la Tierra, las olas nos aplastarían. Si la Luna no girara a la velocidad que gira alrededor de la Tierra, sería un planeta de tsunamis. Nosotros no podríamos estar acá. Nosotros podemos ver la sabiduría de Dios en cada detalle de la creación. Si no hubiesen planetas girando alrededor nuestro, los asteroides vivirían chocando contra nosotros. Pero son esos planetas que el Señor sabiamente puso que nos están protegiendo constantemente. Que nosotros ni nos enteramos de todos los asteroides que Júpiter está succionando. Si no estuviese Júpiter, nosotros hubiésemos desaparecido hace rato. Imagínense qué sabio que es el Señor, que tomó polvo, tomó agua, y todos los seres vivientes estamos hoy acá. Dios creó una tierra que produce alimentos, esos alimentos se acoplan a lo que es mi sistema digestivo. Dios creó un mundo con oxígeno y creó pulmones para que yo pueda disfrutar ese oxígeno. Dios creó animales que yo pueda comer, y esos animales pueden comer otros animales, y esos animales pueden comer del fruto de la tierra. Todo el Señor lo creó con sabiduría. Imagínense en la sabiduría de nuestro Dios, que un hombre intima con una mujer, se conocen, y la mujer pone algo que ella no puede ver a simple vista, un óvulo. Y el hombre pone algo que no se puede apreciar a simple vista, un esperma. Esto lo creó el Señor. Y nosotros, sin poderlo ver a simple vista, porque es algo microscópico, ese esperma se introduce dentro de ese óvulo. Y esas materias que prácticamente no las podemos sentir, no las podemos ver, terminan produciendo huesos, terminan produciendo músculos, terminan produciendo órganos, terminan produciendo vida. Fíjense si no es sabio nuestro Dios. Más veo la sabiduría de Dios cuando sé que no somos producto de la casualidad. No fue casualidad que tu papá conoció a tu mamá. Bueno, pero yo a mi papá no lo conocí, tampoco fue casualidad. Dios es sabio, hermanos. No te puedo decir por qué, pero te puedo decir que Él es sabio. Y en su sabiduría Dios quiso que tu mamá sea la mamá que te tocó y tu papá sea el papá que te tocó. Y si yo leo Efesios 1, que Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que Dios estuvo siempre guardando esa genealogía. Dios siempre estuvo guardando a tu papá, a tu abuelo, a tu bisabuelo, a tu tatarabuelo, porque vos tenías que nacer. No sos producto del azar, no sos producto de la suerte. Dios en sabiduría ya había planificado todas estas cosas. Miren el proverbio, un poquito más atrás, Proverbio 3, 19 y 20. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hermano, todo fue creado con sabiduría.
Si estás desconforme con algo en tu aspecto físico, fuiste creado con sabiduría, hermano. Tu cara el Señor la hizo con sabiduría. Alegrate, hermano. El Señor te diseñó con sabiduría. Cuando nosotros hablamos de que Dios hizo algo con sabiduría, nosotros sabemos que Dios es infalible. Dios no se puede equivocar. Cuando nosotros hablamos de sabiduría, nosotros sabemos que Dios es bueno. Dios no hace nada mal o nada con mala intención. Cuando nosotros decimos que Dios hizo algo con sabiduría es porque también lo hizo con amor. Hermano, Dios te hizo con amor. Dios te hizo con inteligencia. Dios te hizo de la mejor manera. Somos nosotros los que vivimos luchando contra la sabiduría del Señor. Pero yo les puedo asegurar que los que estamos aquí presentes en esta tarde somos producto de esa sabiduría hermosa que nuestro Dios tiene. Tanto nuestro nacimiento, nuestra formación, como nuestro final, también están dentro de los cálculos matemáticos de nuestro Dios. Cuando yo había ido a la universidad, había ido 2 años en ingeniería en informática. Y un ingeniero nos contaba todos los cálculos matemáticos que hay que realizar para hacer un edificio, un rascacielos. Nosotros vemos simples obreros que van poniendo partes y se va levantando la torre, pero es mucho más que eso. No por algo los ingenieros ganan la plata que ganan. Un ingeniero tiene que tener en cuenta la resistencia de los materiales, tiene que tener en cuenta los fuertes vientos que hay en la altura, tiene que tener en cuenta lo que puede llegar a pasar con la estructura en caso de un terremoto. Un ingeniero tiene que tener en cuenta tantas cosas que luego se realiza esa obra, luego de hacer pruebas, se realiza esa obra arquitectónica. Hermano, Dios todo lo hizo con sabiduría. Él es el ingeniero de ingenieros. Aún cuando vos sentís que en tu vida algo falló, aún cuando vos sentís que en tu vida algo salió mal, algo está saliendo mal, Dios en sus cálculos lo tuvo en cuenta. Dios tuvo en cuenta cada situación que nosotros íbamos a vivir. Dios tuvo en cuenta cada situación que nosotros íbamos a pasar. Y luego de haber meditado varios días en la sabiduría de Dios, me cuesta trabajo creer que Dios le erró a un numerito en esos cálculos. Me cuesta trabajo que Dios le erró algún cálculo, algún signo. Hermanos, las cosas se están dando de la manera que Dios quiso que se den. Y esto puede ser muy chocante porque nos puede pasar lo mismo que cuando hablamos de la soberanía de Dios, del decreto de Dios, y entonces el mal, y por qué hay violaciones, y por qué Dios permite esto. Eso ya lo vimos, hermano. Pero Dios estuvo en cada detalle de su creación. Y todo Dios lo hizo para exaltar su nombre. Miren, hermano, los voy a invitar a que abran el Salmo, un libro más atrás, 104, versículo 1. Esto lo quiero compartir porque me llamó la atención. Miguel recién comentaba de cómo a veces deberíamos meditar las alabanzas que nosotros cantamos. Y miren el título de este salmo, que es una alabanza. Dios cuida de su creación. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Hoy no es muy común escuchar este tipo de alabanza. Hoy las alabanzas son un poco más románticas, un poco más sentimentales. Pero miren de qué manera este salmista alababa a Dios. Miren el versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Cuántas veces ustedes escuchan una alabanza en la lista de música que seguro tienen, que alaben la sabiduría del Señor? Como cuando vimos que Dios era celoso, como vimos la ira de Dios. ¿Cuántas alabanzas nosotros tenemos en nuestras listas hoy que exalten estos atributos del Señor? La Biblia está llena de esas alabanzas. En los salmos son, como decía Tozer, un torrente de exaltaciones a estos atributos del Señor. La Biblia nos manda que hablemos cánticos espirituales, salmos, himnos.
deberíamos imitar un poco más. Miren este salmista. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Si hay una intención que tuve en el corazón de por qué compartí este salmo, es que podamos alabar también esta excelencia de nuestro Dios. Nuestro Dios es sabio, hermanos. Miren unos versículos más adelante, el 31. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. ¿Sabe por qué es interesante leer el libro de los Salmos? Porque nosotros leemos exaltaciones hermosas al Señor. Pero estas personas que escribieron los Salmos fueron personas que sufrieron mucho. Fueron personas que pasaron por situaciones muy difíciles. Fueron personas que pasaron hambre, pasaron pérdidas de seres amados. Fueron personas que verdaderamente fueron atribuladas en este mundo. Sin embargo, cuando nosotros leemos los Salmos, son personas que constantemente nos están animando a exaltar a Dios y a meditar a Dios y pensar quién es Él. Los salmistas deberían ser para nosotros un ejemplo, hermanos. Un ejemplo seguir. Yo sé que es difícil, no quiero ser indolente, yo sé que quizás hay hermanos que están pasando por situaciones muy difíciles. Yo sé lo que es estar en esa situación. La hermana Alicia hablaba de buscar la santidad. El martes pasado habíamos hablado de buscar el gozo. Había leído un libro de John Piper que hablaba de buscar el gozo. Es un libro que está dirigido a personas que sufren o luchan contra la depresión y que tienen quizás depresión espiritual. Y John Piper hablaba de eso, de buscar ese gozo que Cristo ya nos lo dio, que ya es nuestro, que ya lo tenemos. Pero que nosotros lamentablemente por las situaciones que vivimos, por las cosas que vemos, por las cosas que meditamos, muchas veces ese gozo pareciese como que no está en nosotros. Pero ese gozo ya está en nosotros, hermano. Amén. Y yo sé que cuando uno está en una situación difícil, no es fácil alabar a Dios de esta manera. Pero hermanos, si nosotros nos pusiésemos a pensar esto que hablamos recién, lo que estoy viviendo, Dios no se equivocó. Lo que estoy viviendo, a pesar de que no lo entiendo, a pesar de que no lo puedo comprender, si yo confío en Dios, tengo que creer que esto es necesario. Amén. Yo no lo puedo entender, pero tengo que creer que esto es necesario. Porque si mi Dios es sabio, si mi Dios es bueno, si mi Dios es amor, lo que estoy viviendo no puede ser producto del diablo. Lo que estoy viviendo no puede ser producto del diablo. Decía el título del Salmo 104, Dios cuida de su creación. Yo no sé cuántos recuerdan cuando habíamos compartido, no lo busquen, Colosenses, habíamos leído el capítulo 1, y nos hablaba un poco de esto, de cómo Cristo sustenta toda la creación. Miren lo que dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, ahora está hablando de Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Quién creó a los ángeles? ¿Quién creó al diablo? ¿Quién creó a los demonios? ¿Y quién es el que los sustenta? Dios. Si hoy un demonio está vivo, es porque Dios lo está sustentando. Si hoy un hombre que cayó preso por homicidio está vivo, es porque Dios lo está sustentando. Voy a hacer una pregunta, hermano, que es tan difícil, pero les hago una pregunta. Si hoy una persona que cometió un acto de violación está viva, quizás en una cárcel, pero come todos los días, duerme, se baña, ¿por qué esa persona está viva? Porque Dios la está sustentando. Ahora, en nuestra conciencia, esa persona es peor que nosotros y se merece cosas peores que nosotros. Pero delante de la justicia de Dios y su santidad,
todos merecen el mismo destino. Todos merecen el mismo castigo. Nosotros podemos llegar a creer que somos más dignos de que Cristo nos sustente y que tengamos vida. Pero la realidad es que ningún ser humano es digno de la misericordia de Dios. Ningún ser humano es digno de que Dios lo esté sustentando. Pero el Señor, nuevas son sus misericordias cada mañana. Esa persona, si no se arrepiente, pronto va a pagar lo que hizo. ¿Y saben qué? Cuando esa persona esté en el infierno, Dios lo va a seguir sustentando para que siga sufriendo eternamente y para siempre. Si hoy existen almas en el infierno, si existen, es porque alguien las está sustentando para que existan. Pero no las está sustentando para que tengan gozo, sino que las están sustentando para que sufran juicio. Dios en su sabiduría sustenta toda la creación, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué existe un infierno? Porque Cristo lo sustenta. ¿Por qué existe un cielo? Porque Cristo lo sustenta. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Dice la filosofía. Porque Cristo lo sustenta. Todo fue creado por medio de Él y para Él, visible e invisible. Y todo lo sustenta Él. Todo esto el Señor lo hace con sabiduría. Hermanos, me gustaría pasar, no es otro punto, pero sí me gustaría que lean conmigo Isaías 40. Como veníamos hablando, en este mundo hay males, en este mundo hay personas que creemos que no deberían vivir, que a veces nos causan daño, o vivimos situaciones que creemos que no tendríamos que estar pasando. Y en vez de llevarnos estas situaciones a alabar a Dios como lo hacían estos salmistas, estas situaciones muchas veces nos llevan a quejarnos. Porque creemos que es injusto lo que estamos viviendo, y puede ser que en un punto sea una injusticia. Creemos que las cosas tendrían que ser de otra manera, de una manera diferente, y entonces esto, en vez de llevarnos a contemplar la gloria de Dios, lo que nos lleva es a quejarnos. Me quejo de mi necesidad, me quejo de mi salud, me quejo de mi separación, me quejo de mi situación. Pero miren lo que dice Isaías 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Le hago una pregunta, sembrando amor. ¿Hay alguien acá que hizo eso? ¿Hay alguien que haya medido los mares? ¿Hay alguien que haya pesado el polvo de la tierra, lo que estamos acá? La pregunta es retórica, sabemos que solamente Dios. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Señor, si esto hubiese sido diferente, yo ahora podría estar así. Señor, si yo no estuviese pasando esta situación, ahora podría estar ahí con los hermanos o podría estar evangelizando. Bueno, hermanos, capaz que Dios se equivocó y le querés dar consejos. Capaz que Dios se equivocó en algo y yo mejor le tengo que decir, Señor, esto es mejor hacerlo así. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Hermanos, nuestro Señor lo sabe todo. Y nuestro Señor sabe cosas que nosotros lamentablemente no sabemos. Mis hijos se pueden quejar por la comida, porque por ahí no les gusta. Pero yo sé cosas que ellos no saben. Yo sé que el azúcar no les conviene, yo sé que la harina no les conviene, yo sé que no tengo plata y les cocino lo que puedo. Yo tengo en la balanza conocimiento de cosas que ellos no. Y se pueden quejar, les puede no gustar lo que están comiendo. Pero yo como padre creo que les estoy dando lo mejor. ¿Ustedes creen que nuestro Padre, que es bueno y que está en los cielos,
no nos está dando lo mejor? Yo creo que nuestro Padre, que es bueno y que está en los cielos, nos está dando lo mejor. Una de las meditaciones que más me gustaba era Job. Porque Job, hermanos, si había alguien que era íntegro, era Job. Dios da testimonio, este es varón perfecto y no hay otro como él en toda la tierra. Satanás, a este ni me lo mires. Pero después, en la conversación vemos que Dios le permite a Satanás hacer algunas cosas en la vida de Job. Y Job, luego de altercar en su conversación con sus amigos, termina como quejándose. Termina como molesto Job. Ustedes no lo busquen y yo se los voy a leer. En un momento, en el capítulo 38, a Job se le termina apareciendo el Señor. Y le dice el Señor: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job tenía razón para quejarse. Si Job no había hecho nada malo, Job era perfecto. Job lo único que hacía era enseñar a las personas el camino de Dios. Sin embargo, en 15 minutos mueren los 10 hijos, pierde su casa, pierde todas sus riquezas, él se enferma, la mujer no ayudaba para nada. Job, yo creo humanamente que tenía derecho a quejarse. Sin embargo, miren lo que le dice el Señor. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Miren, si quieren, cada pregunta la tenemos que tomar como que es para nosotros, como que el Señor le dice a Fernando: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estaba Fernando cuando el Señor fundó la tierra? Cristian, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? Dios a la tierra le puso medidas, lo está diciendo el Señor. De esta manera, durante 2 o 3 capítulos nosotros vemos que Job es confrontado por el Señor mientras él se quejaba. Y Job termina diciendo: perdón, yo hablaba lo que no entendía. Yo me quejaba y decía cosas, pero perdóname, Señor, yo no sé nada. Sos vos el que lo sabe todo. Y le dio miedo y Job adoró al Señor. ¿Dónde estábamos nosotros, hermanos, cuando el Señor estaba planeando todas las cosas? ¿Dónde estábamos nosotros en la eternidad pasada cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ponían de acuerdo de qué manera exaltarse? Nosotros éramos simplemente un pensamiento en la mente del Señor. Y me gusta mucho el capítulo 12, miren lo que había dicho Job. Acaba un consuelo para todos nosotros, porque todos muchas veces cometemos el pecado de la queja. Capítulos antes, Job dice lo siguiente: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. El mismo Job que dijo esto fue el mismo Job que después se empezó a quejar y el Señor lo terminó reprendiendo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que cuando nosotros estamos bien, sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios es sabio, sabemos que Dios es soberano, pero cuando nosotros estamos mal nos empezamos a quejar de todo? ¿Cómo puede ser que pasemos de ese conocimiento a enojarnos, a amargarnos? Bueno, hermano, nosotros lo vemos en Juan el Bautista. Ese, dice Juan el Bautista, es el Cordero de Dios. Ese quita el pecado del mundo. Pero cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, sufriendo, sabiendo que le quedaban pocas horas, le dice a sus discípulos: vayan a ver y pregúntenle si era él el que tenía que venir o esperaremos a otro. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas están bien. Pero cuando las batallas vienen, hermanos, nuestra fe es probada. Y terminamos viendo que en nuestro corazón hay más incredulidad de lo que nosotros creíamos o pensábamos. Pero más gracias sean dadas a Dios, porque el Señor clavó todos nuestros pecados en la cruz. Amén. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel y para siempre. Nosotros no lo podemos entender. Job, ¿cómo hago yo para ir a ministrar a un hermano que esté en la situación de Job? Mira, hermano, perdiste 10 hijos,
Perdiste la casa, el trabajo, tu mujer está medio loca, pero tranquilo que el Señor ya te va a multiplicar. No hay manera, no hay palabra para poder consolar a una persona en esa situación. No tenemos esa sabiduría. Pero Dios estaba en control de toda la situación, hermano. Le dio rienda suelta al diablo, pero estaba todo calculado por el Señor. Todo lo que el diablo podía llegar a hacer ya estaba en la sabiduría de Dios calculado. Hermanos, no hay nada que te acontezca que se escape de la sabiduría de nuestro Dios. El segundo punto que quiero compartir de la sabiduría de Dios se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1. Y esto es una de las cosas más hermosas, hermano, que nosotros podemos llegar a leer. 1 Corintios, capítulo 1. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin ningún lugar a dudas. Si hay algo que exhibe, es la sabiduría de nuestro Dios. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermanos, todos los que se creen sabios, lamentablemente, contra la palabra de la cruz tropiezan. ¿Cómo no van a tropezar? Pensemos un momento en esto. Cuando Cristo estaba en la cruz y lo mataron, Cristo venció la muerte. Ellos creían haber matado al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios terminó siendo la muerte de la muerte. Cuando ellos crucificaron a Cristo como un pecador, Él terminó justificando a todos los que iban a creer en Él. Él fue humillado como un pecador, nosotros somos exaltados como santos. ¿Qué clase de sabiduría es esa? Imagínense a los griegos de ese tiempo, de hace 2000 años atrás, que venían con toda la escuela de Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, Protágoras y todos los ágoras que había en ese tiempo. ¿Cómo? El hijo de un carpintero vino a morir en una cruz y yo estoy obligado a creer en él para no ser castigado. Los griegos tenían a Zeus, los griegos tenían a Hércules, los griegos tenían a todos los dioses que nosotros vemos en las películas que hablan de esas mitologías nórdicas. Y vos me estás hablando de un carpintero que vino y se dejó matar por soldados, se dejó azotar, se dejó escupir, se dejó humillar. ¿Y ese es mi Salvador? A mí déjame con Hércules, que puede revolear piedras a distancias grandes. A mí déjame con Zeus, que tira rayos donde él quiere. A mí déjame con Poseidón, que es el dios del mar. Déjame con Afrodita. ¿Qué me venís a hablar de un dios que se dejó verduguear por 5 soldados? ¿Qué me venís a hablar de un dios que no se pudo defender y lo terminaron matando? ¿Cómo hace un griego para creer en esta supuesta verdad? Pero Dios enloqueció la sabiduría de los sabios. Y le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Miren lo que dice. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermano, estás loco, creíste una locura. Un doctor, un científico, un ingeniero no podría creer en esta locura. Pero vos la creíste, hermano, y hoy sos salvo. Bendita locura que nos salvó. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El hermano Fernando es más sabio que cualquier ingeniero, cirujano, abogado de este mundo. El hermano Cristian, el hermano Hernán, Lorena, Joana. Acá ahora yo estoy rodeado de personas sabias que sobrepasan la sabiduría de cualquier profesional en cualquier área, que cualquier presidente, cualquier emperador que haya en el mundo.
Ellos tienen una sabiduría terrenal que los condena. Pero los que están hoy acá tienen una sabiduría que es eterna, tienen una sabiduría que pudieron reconocer que ese hijo de carpintero era el verbo de Dios encarnado. Y ustedes, Dios les ha provisto de una sabiduría que han podido creer que al tercer día la tumba quedó vacía. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Esto es para que nosotros nos jactemos? No, sigue. Porque lo insensato de Dios, somos insensatos. Es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero hermanos, la iglesia es fuerte, la iglesia es sabia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nosotros no vamos a llegar al cielo jactándonos de ser fuertes, de ser sabios, pero en este mundo Dios muestra su sabiduría por medio de la iglesia. ¿Ustedes pueden creer eso? El Señor muestra su sabiduría por medio de la iglesia. En 1 Corintios decimos ahí, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios predestinó esta sabiduría para nuestra gloria. Dios en su sabiduría te glorificó, hermanos. A cada uno de los que están acá. Dios en su sabiduría te salvó y te glorificó. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La iglesia es un símbolo de la sabiduría del Señor. Cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir, estamos mostrando la sabiduría de nuestro Dios. Y miren a qué punto. Poquito más adelante, en Efesios, dice algo que desde la primera vez que lo leí me voló la cabeza. 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por medio de tu vida el Señor le está dando clase a los ángeles. Ahora mismo hay principados y potestades en los lugares celestiales que el Señor les está dando clase por medio de tu vida. El Señor les está enseñando de su gracia, de su misericordia, por medio de nosotros. Hermano, esto debería llenar nuestro corazón de gozo. Pero no puedo, Leo, porque la estoy pasando mal. Y sí, a veces, lamentablemente, el Señor, en su sabiduría, nos hace pasar por situaciones que no las podemos entender, como hablábamos en el caso de Job. Pero nada escapaba de las manos de nuestro Señor, hermanos. Para mí hubiese sido más fácil que Dios perdone nuestros pecados desde los cielos y ya está. Pero en su sabiduría, su Hijo amado vino a morir en una cruz. En su sabiduría, Él tenía que derramar hasta la última gota de su sangre, en dolor y en agonía. En su sabiduría, Dios quiso mostrarme que me amaba de esa manera. En su sabiduría, Él vio que un hombre tenía que morir. Y un hombre capaz de saciar su ira. Un hombre capaz de pagar su justicia. Y ese fue el Hijo de Dios, hermano, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ya voy a ir redondeando, pasó la hora. El tercer punto que quería tocar era que nosotros podemos pedir más de esta sabiduría. Santiago capítulo 1. Nosotros
Como hablábamos recién, hemos recibido la sabiduría y el poder de Dios que es Cristo. Pero cada día nosotros necesitamos más de esta sabiduría. Salomón fue un hombre que pidió sabiduría, se le dio sabiduría, pero lamentablemente no supo terminar como esa sabiduría demandaba. Y miren cómo sigue hablando de los procesos. Versículo 2 del capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, esta es una invitación abierta de nuestro Dios diciendo, pídanme sabiduría que yo se las voy a dar abundantemente. No les voy a reprochar nada. Si alguno quiere sabiduría, me la pide y yo se la doy. ¿Cuántos estuvieron pidiendo esta semana sabiduría o este año? Necesitamos sabiduría, hermanos. Como decía, Salomón le había pedido sabiduría al Señor y el Señor se agradó porque Salomón se la pidió con un buen fin. Señor, tu pueblo es numeroso y yo lo quiero pastorear bien. Los quiero guiar como a vos te agrada. Y Dios dijo, wow, no me pediste riquezas, no me pediste poder, no me pediste la cabeza de tus enemigos, nada para vos, nada egoísta. Me pediste algo por el bien de mi pueblo. Y el Señor se lo concedió. Lamentablemente, Salomón no supo estar en esa fuente que era el Señor. El Señor tiene sabiduría de manera intrínseca. Él es sabio por naturaleza. Nosotros no. Nosotros necesitamos esa sabiduría y necesitamos estar siempre cerca de esa fuente de la sabiduría. Salomón tenía esa sabiduría, pero cuando se alejó de la fuente, terminó teniendo 1000 mujeres, 1000 suegras, 1000 dioses, y terminó siendo un desastre de su vida. El reino de Israel tuvo que pagar ese pecado muy caro. Pero hermanos, nosotros tenemos que destacar algo. Él buscó primeramente las cosas del reino de Dios en su momento. Lo demás ya estaba prometido. Dios ya había prometido cómo iba a ser con sus reyes y con su reino, con el reino de Israel. Nosotros, lamentablemente, cuando nos arrodillamos a orar, vivimos orando por las añadiduras, que el Señor ya nos dijo que nos las iba a dar. En vez de orar primeramente por el reino, confiando que las añadiduras el Señor ya nos las va a dar. Y es por eso que no recibimos. Como dice Juan, pedís y no recibís, o creo que Santiago era. Porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros propios deleites. ¿Por qué estás pidiendo para vos siempre? ¿Por qué estás pidiendo lo que a vos te gustaría? Si el Señor es sabio, ya sabemos que lo que Él planeó es mejor de lo que puedo planear yo. Si yo ya soy consciente que lo que Dios planificó es bueno, es perfecto, que Él no se va a equivocar ni en un mínimo cálculo, ¿por qué entonces le quiero cambiar los planes a Dios? ¿Por qué digo hágase tu voluntad y después toda la oración es mi voluntad? Hermano, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo otro ya está añadido. Las necesidades ya están cubiertas. Lo otro ya está. Lo que yo necesito es sabiduría para buscar el reino de Dios. Nosotros decimos, miren, me había notado algo, pero de verdad, hermanos, lo hice pensando en excusas y cosas que yo dije. Les voy a confesar un pecado en el medio de una prédica. Todos estos ejemplos que ustedes van a escuchar ahora salieron de mi boca y obviamente salieron de mi corazón. Señor, si yo tuviese más plata te podría servir mejor. Señor, si yo tuviese más salud, podría andar más, podría predicar más. Señor, si yo tuviese más tiempo, porque lamentablemente no tengo tiempo, podría evangelizar más. Señor, si mis hijos se portaran mejor, si mis hijos fueran diferentes. Señor, si mi esposa me acompañara más, yo podría ser otra clase de misionero. Si mi esposo fuese mejor, Señor, yo congregaría más sin problemas.
Señor, si yo tuviese casa, tendría otros tiempos para servirte. ¿Cuántas excusas pusimos, no? En la Biblia vemos que los que tenían cosas se despojaron de todo para servir al Señor. Nosotros queremos primero tener todo para después servir al Señor. Queremos hacer al revés. Me anoté Pablo, que todo lo tuvo por basura. Cristo, que no tenía dónde apoyar su cabeza. Moisés, que a los 80 años rechazó el reino más poderoso que había en ese mundo antiguo. Se despojó del confort del imperio egipcio porque prefirió sufrir vituperios con el pueblo de Dios por un gozo que tenía puesto delante, porque no esperaba esta patria, esperaba la celestial. Con todos los ejemplos que tenemos en la Biblia, nosotros no. Primero queremos ganarnos el mundo y después queremos servir a Cristo. Hermano, el que quiera ganarse al mundo, vaya tranquilo, el mundo es suyo. Pero yo prefiero ganarme a Cristo. Pablo lo tuvo todo por basura. Salomón se equivocó, hermanos, pero la palabra nos muestra que al final él recapacitó, y en esto podemos ver que Dios siempre tiene misericordia. Dios siempre tiene misericordia, hermanos. Le decía Pablo a Timoteo: tú siempre has sabido las sagradas escrituras desde tu niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y después dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, nosotros acá tenemos la fuente de la sabiduría. Podemos hablar con hombres que construyeron barcos, construyeron edificios, que tienen 3, 4 sueldos, que tienen 10 empleados y se creen sabios. Pero ellos no pueden recibir la sabiduría del cielo. Ellos no pueden ver a ese Cristo crucificado por sus pecados. Ellos no pueden ver la tumba vacía. Cristo nos ha dado una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría que es eterna. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No debemos buscar nuestra voluntad sino la de Él. Dios diseñó lo mejor para la gloria de su nombre. Descansemos en su buena, eterna y soberana sabiduría. Todo está finamente calculado. No hay falla alguna. Confiemos, hermanos. Yo te puedo asegurar que el Señor no se equivocó en nada. Los ángeles están aprendiendo por medio de tu sufrimiento. Los ángeles están aprendiendo por medio de tu fe, de tus esfuerzos. Los ángeles están aprendiendo lo que Dios hace con nosotros. Quisiera cerrar con 2 versículos que son conocidos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Nadie le pudo haber enseñado nada a Dios. Nosotros menos, hermano. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Hermanos, yo me llenaba de gozo cuando meditaba en la sabiduría del Señor. Yo creo que todos nosotros los que estamos acá alguna vez tuvimos preguntas para hacer al Señor. Alguna vez se le habrá cruzado la loca idea de decir: cuando yo esté con el Señor le quiero preguntar, ¿por qué pasó esto? Señor, ¿por qué viví esto? Señor, ¿por qué perdí aquello? Yo hoy ya no tengo preguntas, hermano. El Señor me la respondió. Porque yo soy sabio. Porque yo, como un buen padre, hago lo mejor para mis hijos. Porque yo, como un padre que ama, le doy lo mejor a mis hijos. Y si hay algo que el Señor quiere es dar gloria a su nombre. Alguno podría decir: pero yo creo que hay situaciones que Dios no quería que las vivamos. Pero porque el que me equivoqué fui yo. Es verdad, Dios no quería que te equivoques. Dios no quería que pase eso. De una manera hablando.
Pero Dios lo permitió. Dios lo permitió, hermanos. Y podemos estar seguros que Él no se equivoca. Que en esta semana podamos meditar en este atributo del Señor y que podamos descansar. Esta vida es efímera. No nos queremos ir de este mundo. Pero cuando parpadeemos vamos a estar todos ahí, vestidos de blanco, resplandecientes. Nos va a costar vernos la cara los unos a los otros porque vamos a estar emanando esa gloria de nuestro Dios. Y ahí va a estar Jesucristo en el trono. Y vamos a estar solamente pensando en Él, alabándole a Él y gozándonos en Él, hermano. Ese es el fin de toda la historia. La iglesia triunfante y victoriosa en la presencia del gran Rey. Amén, hermanos. Amén.